Hola, ¿qué tal? Soy Marta Leticia Vidal Ramírez. Presento el trabajo final para obtener la especialidad en psicoterapia psicoanalítica. La elección del tema. De acuerdo al plan de estudios de la especialidad psicoterapia psicoanalítica, uno de los temas que se analizan de manera profunda, porque se encuentran en el proceso terapéutico, es el concepto de miedo, que Sigmund Freud titula Lo ominoso. Por ello, la presente exposición detallará y ejemplificará en el cine de terror este tema, apoyándose en el texto fundamental llamado Lo ominoso de Sigmund Freud. Esto también responde a que la formación de una servidora es comunicación y filosofía. Y justamente este concepto y este texto freudiano es uno de los que es más filosófico. Justificación del tema. El presente trabajo parte de la idea central de que lo ominoso es una expresión del inconsciente. Los miedos cambian de forma, pero no de contenido, y nos expresan conflictos internos del paciente. Asimismo, distinguir entre un miedo y una fobia nos permite avanzar en el proceso terapéutico, ya que su etiología y expresión en la vida diaria son diferentes, como se verá en este trabajo. Los miedos son humanos y están dentro de la experiencia del proceso analítico. Justo son demandas o denuncias del paciente. Es por ello que el terapeuta tendrá que tener bien claro estos elementos para lograr una buena lectura de los problemas que aquejan al paciente. A manera de metodología, se tendrá que realizar en este trabajo puntualmente y desmenuzar los siguientes conceptos. Lo ominoso, la angustia, ahí tendremos que diferenciar entre miedo y fobia, Freud y el miedo a la castración, el caso de Hans, y explicar los miedos más comunes y ejemplificarlos con una secuencia cinematográfica. Comencemos. Sigmund Freud escribe en 1919 el texto Lo ominoso, donde establece que este término significa lo no familiar, pues, cita, lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido, de antiguo a lo familiar, desde hace largo tiempo, pero que de cierta forma ha sido negado o reprimido de manera inconsciente. Lo ominoso nos lleva a lo terrorífico, porque nos hace retornarnos a la escena de castración, de limitación, a la escena donde impera el no puedo. Lo ominoso entonces es aquello que hemos conocido, nos marca pero reprimimos. No obstante, retorna sin límite y nos causa horror, porque llega con tal fuerza que provoca aversión hasta lograr que desconozcamos lo conocido. Es decir, regresa a una escena de la castración que hemos reprimido, negado al inconsciente, pero que conocemos y nos es familiar. Pero el horror radica en que nuevamente estamos vulnerables a tener límites. Lo ominoso es horroroso, porque expone a la estructura neurótica los límites, la castración. El texto, escrito en 1919, es un ensayo ecléctico que se construye y analiza desde diversas posturas. El significado freudiano de lo ominoso se ve clarificado en la traducción del término como lo no familiar. De esta forma, lo ominoso será aquello que me da referencia al mundo que conozco y reconozco, a lo que se suma. Que si no es familiar, sí es extraño, en términos de lo externo que no es parte de mí. De esta manera, en psicoterapia psicoanalítica se refiere a experiencias internas reprimidas que surgen y brotan, reflejadas en los objetos, personas, fantasías o acciones de nuestra vida presente. De esta forma, la angustia va completamente ligada a lo ominoso, porque la angustia es una emoción, sentimiento, pensamiento, condición o comportamiento desagradables. Se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o una impresión. Impresión entendida como algo sorpresivo. De esta forma, ante lo ominoso, la angustia aparece como una reacción. Es un mecanismo de defensa que nos permite recordar los límites, que nos frena. La angustia ante lo ominoso es temor opresivo, sin aparente causa. Todo miedo conlleva angustia, pero no viceversa. Es decir, no toda angustia deviene de un miedo. Es importante que
podamos distinguir entre fobias y angustias, y entre fobias y miedos. Las fobias suponen la incapacidad de enfrentar situaciones concretas por la ansiedad que genera. De esta forma, una fobia es una construcción inconsciente que su primer génesis está forcluida y se genera un significante que aparentemente no dañará al sujeto. No obstante, ese objeto no logra traspasar el miedo y angustia que generó en el inicio. El miedo, sin embargo, es lo que estaba destinado a permanecer en silencio y oculto. Su superación hará crecer en valor y autoestima a la persona y no creará un malestar significativo. Freud y el miedo a la castración. Tenemos que recordar que en estos procesos de la castración, el Edipo y casi todos los procesos que Freud nos está explicando son de manera inconsciente, por lo que el discurso externo o de primera capa es lo que debemos analizar y profundizar en psicoterapia. Freud aterriza el concepto de ominoso en el caso Hans. Voy a resumirlo brevemente. Comenzó con una descripción de los primeros años de la vida de un niño en la etapa fálica. Estamos hablando entre los 4 o 6 años. Se convirtió en un tratamiento cuando Hans comenzó a mostrar síntomas fóbicos, un estado de angustia al salir a la calle, que se estructuró al poco tiempo en un miedo irracional a que un caballo lo mordiera. La angustia de castración como castigo por sus deseos de hacer pareja con su madre y desaparecer al padre, por quien también sentía cariño. Los sentimientos de inferioridad y el nacimiento de su hermanita Hannah desencadenaron una lucha interna en el niño. Se descubrió que Hans había desplazado los sentimientos hostiles estos sentimientos hostiles hacia su padre, por ser en la fantasía un rival frente al amor materno y alguien que amenaza con castigarlo hacia los caballos, generando así la fobia. Por otro lado, Hans comenzó a tener miedo a los carruajes de carga, lo cual pareció relacionarse con el embarazo de la madre y los deseos agresivos hacia su hermanita que surgieron tras su nacimiento. De esta forma, Freud remite el nacimiento de los miedos a los deseos incestuosos del infante con la madre. Esto no solo con el niño, también con la niña. Los sentimientos de ser castrados se reintegran y sirven para que el niño y la niña renuncien al incesto, pero no renuncian al deseo. Así que cada que se reactiva el deseo o hay cosas que lo reactivan, emerge el miedo, justo para detenernos ante el incesto. Muy bien, ahora vamos a los miedos más cotidianos que podemos encontrar y que vimos justo en la clase con el doctor Gerardo. El silencio genera miedo porque se abre el espectro de la incertidumbre, del no pasa y todo pasa. El silencio es ausencia de acción y de discurso. Así que cualquiera puede caber desde el más familiar hasta el más no familiar. Se compromete un sentido, se atrofia nuestra impresión. Entiéndase impresión como aquello que es el resultado de la percepción en la realidad con nuestros 5 sentidos. Cuando se atrofia la impresión de la realidad, se abre un hueco, un hoyo no sonoro, ante el cual nos angustiamos. Nosotros conocemos ese lugar sin sonidos. Es el vientre de la madre. ¿Deseas regresar ahí? La película que identifica este miedo es Hush.
La oscuridad. La oscuridad es la ausencia de visión, es la apertura de la infinitud de las posibilidades. La oscuridad quita los límites. Ante ella desaparecen las texturas, las formas, la finitud. La oscuridad es tan conocida, tan deseada, que la evitamos para no retornar al vientre, porque ya renunciamos a ella, a la madre que nos contuvo en su bolsa oscura. La oscuridad genera angustia, porque desaparece nuestro cuerpo. Las líneas que lo definen desaparecen y volvemos a ser el universo mismo. La película que ejemplifica esa oscuridad que nos traga es Babadook. La muerte. El miedo a la muerte es un tipo de miedo que siente todo el mundo. Es el temor de perder la vida, pues cuando alguien fallece, se entiende que desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. La muerte es la pérdida total del yo, del cuerpo, del todo. La película que sustenta este miedo es Siniestro. La calma. La calma es un estado psicológico y conductual que transmite tranquilidad y control emocional, en el que predomina la inacción, la pasividad y la quietud. Sin embargo, en este estado de completa calma todo puede pasar, incluso la eterna calma, que nos hace espectadores paranoicos de que cualquier cambio puede generar el caos. Algo va a pasar, reza la angustia neurótica ante la continuidad de la calma. La película que ejemplifica es Actividad Paranormal. El abandono. El abandono es la pérdida de afecto real o imaginaria que experimenta un individuo a partir de ser alejado, segregado, apartado de un grupo social y que lo coloca en una situación de desamparo y desolación. El abandono es uno de los miedos humanos que está de manera permanente en el ser humano. Sus escenas se transforman porque de niños es quedarse sin los padres. En la adolescencia es la posibilidad de pérdida de amistades y del entorno. En la adultez el abandono del camino propio, en la madurez al abandono de la pareja, en la vejez el miedo al abandono de la muerte, en la misma muerte. Siempre está presente en la trayectoria de la vida humana. El abandono nos duele, nos paraliza. La película que ejemplifica este miedo es El Exorcista. Veamos la escena. La mutilación. La mutilación es el corte o separación de una parte de algo que debería detenerlo. La pérdida de un miembro o del alma es un miedo constante. El vernos cortados, nos vemos, sentimos incompletos, seccionados, castrados y finitos. La mutilación es la plétora del cuerpo, el inicio del fin. La película que ejemplifica es Johnny tomó su fusil. Eh, Vamos a presentar parte de un video de Metallica dedicada a esta película que, bueno, habla de la posguerra. Veamos la escena. El doble, el clon, el otro yo ejemplifican el miedo a dejar de ser exclusivos, únicos y desdoblados. Pareciera la pérdida de límite, de identidad, donde el mundo no es el prójimo, es yo. Y de esta forma el doble causa angustia porque se pierden los límites de mi cuerpo y de mi pensamiento. No hay control ni orden. El otro no es yo, pero él no lo sabe. O yo soy el otro o el yo. Hay psicosis. La película que ejemplificará esto es La Isla. Veamos. La repetición. La repetición nos hace sentir atrapados en la eternidad. La angustia deviene ante la falta de tiempo y continuidad. La repetición compulsiva nos descontrola en la misma compulsión, repetición, repetición, en el eterno vivir, pero nos salva el cambio, la conciencia del déjà vu, que nos despierta y nos arroja a la imprevisible realidad. La repetición entonces nos sirve para no salir del vientre. La película que ejemplifica es Yo soy fantasma.
Amore. La vejez. La vejez nos da miedo porque es la edad en la cual se pierde todo. Se pierde salud, amigos, pareja, vida sexual, sueños, trabajo, energía y hasta se pierden las ganas de vivir. La vejez es romantizada al colocarla como la edad de la cosecha. Si bien la tercera edad puede tener calidad de vida, la vejez es la pérdida de donde lo inmediato es lo que se vive porque es lo que se puede. En los últimos años han salido películas que muestran ancianos como monstruos, brujos o bien asesinos, y esto muestra que en la vejez muchas veces predominan la conciencia y el enojo frente a las pocas posibilidades o posibilidades casi nulas que les da la sociedad a los ancianos para desarrollarse. La película que ejemplifica se llama Los Ancianos. Hola, tía Sana. Hola, Diablillo, ¿cómo estás? Bien, vamos en el auto. Tengo muchas ganas de verlos a los tres. ¿En cuánto tiempo llegan? ¿Sí vendrá el abuelo a la fiesta esta noche? ¿Dónde está papá, por cierto? En la residencia Salheim. No, ven, vamos con el abuelo. ¿Qué es eso? ¿Una tumba? Un monumento ancestral para los espíritus de los antepasados. Hola, papá. Caerá una terrible maldición sobre aquel que las dañe. Honrarás a los viejos porque son muchos en el mundo. Y algún día ustedes serán como ellos. Tengo miedo de que en algún momento deje de ser tan perfecto como ahora. Afuera hay gente observándonos. Es algo tan fácil y sencillo abandonar a alguien. ¿Dónde está mi hijo? Todo empezó desde que ustedes llegaron. ¿Qué ves tú? ¿Un animal o una persona? ¿Qué pasó con toda la gente? Parece que no queda mucho por aquí. Solo el centro de ancianos, nada más. Los ancianos siempre están así. Bueno, nos falta mucho personal. Cada día hay más personas y no los cuidamos adecuadamente. ¿Es por eso que están atados? A la cama, vamos, ya. Oiga, le dije que se volviera a sentar. ¿Qué fue lo que viste? Mamá, ¿no me crees? Tú no sabes lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas tan cortas, tan breves. Prefiero morir antes que seguir viviendo como animal. ¿Dónde está mi hijo? La pérdida tal cual. Perder implica carecer, no acumular, no tener, no poder. Ante ello aparece la carencia, la muerte, la falta, el recuerdo nostálgico, el dolor. El miedo a la pérdida es por esta ausencia que deja un vacío, que no se llena con el extrañamiento de aquello que se pierde, sino solo está la falta, ese gran hoyo. Siempre queda el hoyo perpetuo que deja el dolor por la ausencia. La pérdida de personas se puede ejemplificar con la película Hereditary.
Come on, Peter. Let's just do it. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's Grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my God! What's that? She isn't gone. She had private rituals, private friends. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die. She wasn't altogether there. At the end. I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Peter! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Mom, what's happening? I just don't want to put any more stress on my family. La incertidumbre o miedo a lo desconocido. El miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido. Desconocer implica expectativa y cuidado. Cuando hay miedo es porque el sujeto fantasea antes de conocer. De este modo, la fantasía se instala antes que la curiosidad. El prejuicio se toma por verdad ante la posibilidad. La película que ejemplifica esto es Alien, el octavo pasajero. La soledad. El miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo el mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que pueden surgir en nuestro día a día. El miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solteras. Cuando la soledad aparece como desolación, como rechazo y abandono, entonces causa miedo e inmovilidad ante la vida. La película que ejemplifica esto es Ten cuidado a quien llamas. Veamos la escena. Hey! Hi, guys. Hey, guys! Rena! Caroline! Hi, Teddy! Let's do a shot after us. Hey, everyone, get in. 3, 2, 1. Have you ever done anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet. Nothing's gonna happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Do you see that? Oh, Emma, that's funny. I heard something. You know, we've connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. This is not good. I told you not to disrespect the spirits. It could be something demonic. Haley, this is all you know! Not my fault! This is your fault! Emma, turn the filters off. Come on.
conclusión vemos que el presente trabajo demostró que el miedo es tan humano y que no solo es un mecanismo de sobrevivencia, de alerta, de límites, lo es también un elemento que nos puede ubicar y darnos pistas de algún trauma, una fantasía, o bien de un síntoma para lograr que el análisis en psicoterapia dé avances y los pacientes reconozcan aquello que les aqueja y puedan transformarlo. Muchas gracias. Soy Marta Leticia Vidal Ramírez. Nos vemos pronto. Gracias.